Desayuno espiritual del 21 de febrero del 2022. Todo es posible al que tiene fe. Del Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús y los 3 discípulos bajaron de la montaña, al llegar a donde estaban los demás discípulos, vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué discutís? Uno le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo, tiene un espíritu que no lo deja hablar y cuando lo agarra lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él les contestó: gente sin fe, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño y cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él: desde pequeño, y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten lástima de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó: si puedo, todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho gritó: tengo fe, pero dudo, ayúdame. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, vete y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo violentamente salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que la multitud decía que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó, cogiéndolo de la mano, y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas: ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él les respondió: esta especie solo puede salir con oración y ayuno. Palabra del Señor. Cristo nos da la fe que nos sana y salva. Luego de la transfiguración se encuentra en una escena tumultuosa, una especie de confrontación. El Señor había facultado a sus discípulos para curar enfermos y expulsar demonios. Ya antes los había mandado en misión. Quizá los escribas, en ausencia del Señor, los increpaban de su incapacidad para curar al joven endemoniado epiléptico. Por eso Jesús interviene en la discusión. El caso nuevamente le servirá para moldear a quienes serán fundamento de su iglesia. Necesita que su experiencia en su ausencia física sea robusta, capaz de atender estas y otras situaciones venideras con la firmeza y la fe necesaria. Por eso, ante el Padre que lo pone al tanto de su fracaso, el Señor les recrimina no para achantarlos ni para condenarlos, sino para hacerles ver que necesita que maduren la responsabilidad que les ha de dejar luego de su ascensión. Días atrás anunció su resurrección y no le entendieron, pero igual se los dijo. Ahora les cuestiona cuánto tiempo más tendrá que acompañarlos para que su fe sea lo suficientemente sólida para llevar a cabo su encomienda. Luego pide que le lleven al muchacho. Esa es la vía. Todo es en nombre del Señor. A Él hemos de llevar al necesitado. Así lo entenderían los discípulos luego de su Pascua. No sería la sombra ni Pedro el que curaría al paralítico a la entrada del templo, sino el Espíritu de Cristo que obraba en él. Y sería la oración constante y asidua la que fortalecería la fe de la iglesia primitiva en la fracción del pan, la misma Eucaristía. La Iglesia y por ende todos los cristianos estamos llamados a ser misioneros de la esperanza que construye lo esperado, siendo testigos del amor desde una fe de servicio, de entrega y sensible y confiada en el poder de Dios para anunciar el Evangelio, curar al enfermo y liberar al cautivo desde la verdad de Cristo, que sana, salva y libera. El Señor no está en persona encarnada, vendrá así claro en su segunda venida con toda la gloria y entre las huestes celestiales, claro, pero también está presente en su palabra, en sus sacramentos y en su cuerpo místico, la Iglesia, de la que somos parte y todo. Así estamos llamados a encontrarnos con el necesitado para no fallarle, teniendo una fe firme, no exenta de dudas, pues la duda es la necesidad de la razón de validar lo que cree y así poder entender mejor, no en totalidad, pero sí en crecimiento constante por gracia, el misterio de Cristo encarnado, para así iluminar a otros, para ser reflejo de la verdad sólida y sustentada, celebrada y vivida en testimonio, una religión que se manifiesta en la misericordia y el valor, en la verdad que acoge y orienta, no que la pida y excluye. La sabiduría divina se manifiesta en la paz, la del hombre en la discordia y la división. Hay muchas necesidades que atender, no hay tiempo para titubear. Así nos lo reclama el Señor hoy. Nada de ser gente incrédula, así el mundo nos quiere adherir la fe y la verdad que la sustenta, cuyo fundamento y columna es la Iglesia. Sin la analogía de la fe serían solo fracciones desmembradas y convenientes en lo que creeríamos. Es lo que pasa con las sectas, que cada una cree según su pastor de turno. No hay
hay cohesión, ni congruencia, ni comunión, y nosotros también corremos el riesgo de ser sectarios cuando empezamos a decir que es que la iglesia debe cambiar tal o cual postura, debería actualizarse en lo que nos enseña, las cosas han cambiado, el mundo no es igual. Sí, eso es cierto. Pero el que es igual y el mismo hoy, ayer y siempre es Cristo. Esa es la perfección a la que la humanidad debe apuntar. Hoy me pregunto, ¿tengo una fe firme y formada para salir al mundo a servir la necesidad y denunciar los males que atentan contra la dignidad de la humanidad? Señor Jesús, tú que has venido para prepararnos y así servir en tu nombre en la construcción de tu reino, que podamos desde la fe hacerte presente a quienes no te conocen aún y así todos en comunión alabarte y servirte hasta que vuelvas. Amén. Feliz día.